Para mí es un gusto poder presentar a uno de los periodistas más reconocidos que tiene este país. No solamente he tenido el privilegio de ser su compañero de trabajo, sino a quien considero realmente un amigo, una persona de la que he aprendido mucho durante el oficio, mientras mis años de actividad se registraron. Eh, Tuvimos la oportunidad de trabajar 10 años juntos en Ecuavisa. Quizás allí hay algunas experiencias que van formando también a los profesionales en el compartir espacios de trabajo. Sobre eso, pero sobre todo de la forma correcta de contar historias, tanto para televisión como para medios impresos, vamos a hablar con Lenin Artieda Vega, a quien quisiera presentarles hoy. Lenin, cuando gustes puedes abrir tu micrófono y compartir un poco tu saludo inicial. Hola Carlos, qué gusto encontrarnos a los tiempos, aunque sea de No te esta estoy manera. escuchando, Lenin, dame un segundo. ¿No me escuchas? A ver, ¿Me ¿estamos confirman ahí? si el resto puede escuchar a Lenin, por favor? Tengo desmuteado, o sea, Sí, tengo mi gracias. micrófono abierto, no sé si me estás escuchando ahora. Perfecto. Bueno, primero quería agradecerte por la invitación y obviamente a todas las personas que están conectadas. Y estoy aquí básicamente para comentarles un par de cosas sobre el oficio que no sé si les vaya a servir de algo en el futuro, pero en todo caso les podría servir para no tomarlo en cuenta. Y eso ya es ganar, ¿no? Y eso ya es ganar. En todo caso, nada, estoy aquí a las órdenes. Quiero hacer una muy breve introducción, básicamente sobre lo que es el periodismo literario o el periodismo narrativo, que es un escenario en el que yo me siento bastante cómodo. Y nada, quiero hacer una muy breve intervención y luego pues quedo totalmente abierto para cualquier inquietud, cualquier interrogante que pudieran tener ustedes. Entonces, yo lo que les quería contar esta tarde es que el periodismo narrativo puede ser muchas cosas. Puede ser muchas cosas. De hecho, puede ser cualquier cosa. Pero ante todo, es una mirada. Y el periodismo narrativo se destaca porque observa algo que no todos ven. Y además, el periodismo narrativo entonces tiene que ser una mirada, pero también tiene que ser una certeza. Y es la certeza de creer que no da igual, que no es lo mismo contar una historia de cualquier manera. La certeza de creer que no es lo mismo empezar una charla diciendo, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. El periodismo narrativo es lo que sigue. 2 puntos. 1, 2, 3, 4. No, definitivamente no. El periodismo narrativo es una mirada, es una búsqueda constante, es un ejercicio de observación permanente, siempre abiertos a la posibilidad de que aquello con lo que vamos a encontrarnos pueda realmente sorprendernos. Entonces, ante esa sorpresa, uno escribe o narra o relata, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, desde las sensaciones y también desde los sentimientos. Hay quienes señalan, sobre todo en los ámbitos académicos, creo que Carlos no es de esos profesores, pero todavía hay quienes señalan, y este tipo de conversaciones, se los cuento, solíamos tenerlas en la redacción de Coavisa y eran unas charlas pero espectaculares, porque nos referíamos y Carlos tuvo profesores también que le decían que el periodismo tiene que ser objetivo, ¿no? Y resulta que yo le decía a Carlos, el periodismo no puede ser objetivo, nunca va a ser objetivo, porque la objetividad es una condición de los objetos. Una silla de madera es eso, 4 palos y 2 tablas de madera, y nada más que eso, con unos clavos por allí, pero es eso, es madera que ha sido trabajada por un artesano, por un carpintero y nada más. Pero el
desarrollo conceptual o la narración de una situación cualquiera nunca va a ser objetiva. Primero, porque no está siendo contada por un objeto, sino por un sujeto. Y segundo, porque se va a ver atravesada transversalmente por todo aquello de lo que nosotros estamos hechos. Y me refiero a nuestras experiencias, a nuestra educación, a la educación formal y también a la educación de casa. Va a estar influenciado por nuestras condiciones socioeconómicas, va a estar condicionado necesariamente por nuestras experiencias. Y vamos aterrizando un poquito esto. Por ejemplo, el día de mañana ustedes tienen que ir a hacer un reportaje sobre un caso de violación a una menor de edad. Si ustedes en sus familias, en su entorno más cercano de amistades o de algún tipo de parientes, han tenido que vivir una situación de abuso sexual o incluso de una violación propiamente dicha, van a abordar y se van a afectar con esa noticia de una manera totalmente distinta a alguien para quien los abusos sexuales son un asunto lejano que nos llega simplemente por las noticias de lo que hemos leído en redes sociales. Lo vamos a abordar de una manera totalmente distinta. De igual manera, el día de mañana vamos a hacer un reportaje sobre el incremento de las pensiones alimenticias. El hijo de padres divorciados va a entender o va a asumir o va a manejar el tema de una manera radicalmente distinta a aquella otra persona que nunca en su vida ha tenido pues que vivir o que verse abocada a una situación de este tipo. Si a alguien ha tenido la desgracia de que una persona cercana fallezca en un accidente de tránsito, cuando tenga que hacer un reportaje sobre las cifras que crecen en cada feriado por conductores irresponsables, por vías en mal estado o por gente que maneja borracha, o sea, lo van a abordar y lo van a tratar de una manera diferente a aquel que nunca en su vida ha tenido que verse en esta situación. Entonces, el periodismo no es objetivo. Y el periodismo, una cosa más, tampoco es imparcial, ¿no? ¿Y por qué no es imparcial? Porque todos tenemos un criterio, todos tenemos un pensamiento, todos tenemos una idea. Y eso, lo honesto, es que eso se vea reflejado en el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, si el periodismo no es objetivo y no es imparcial, ¿qué es? Bueno, ¿qué tiene que ser? O tiene que ser honesto, tiene que ser veraz, tiene que ser plural, tiene que ser certero. Eso básicamente era lo que les quería comentar de inicio y yo quedo abierto totalmente para cualquier interrogante que tengan ustedes. Una cosa más en cuanto al periodismo narrativo o el periodismo literario, y es que el periodismo narrativo no es un concurso en donde tenemos que suplir con palabras bonitas la ausencia de datos. No debemos suplir con adornos la falta de información. El periodismo narrativo, cuando les decía, es una mirada, es observación constante, es precisamente porque nos estamos llenando de datos, porque nos estamos llenando de información y porque vamos a través de esa observación poder contarle a nuestra audiencia cosas que comúnmente el periodismo no te las cuenta porque les parece irrelevantes, pero que son quizás claves para entender la problemática o el tema central que se está abordando en una nota periodística cualquiera. Así es que, futuros colegas, estoy a las órdenes. Lenin, muchas gracias por la introducción. Para quienes se han sumado, hay 120 personas prácticamente en la sala. Para quienes se han sumado mientras Lenin hacía uso de la palabra, estamos conversando o introduciendo este diálogo con Lenin Artieda. Él es un invitado de esta jornada especial de capacitación a todos los estudiantes que están participando en Casos, que es la modalidad que desarrolla Casa Grande. Es realmente una modalidad distintiva, el desafío de poder hacer algo diferente en un tiempo determinado. Mucho se parece al periodismo. Cómo contar buenas historias periodísticas es el tema que estamos abordando en este diálogo. Este diálogo no lo voy a conducir yo, Lenin. Están con nosotros Richard Jiménez,
Carelis Rincón y Gabriela Matamoros, que son estudiantes de la carrera de periodismo de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera de esta universidad. Así que quiero pedirle a Richard que pueda empezar el diálogo. Ellos van a plantear algunas preguntas, algunas de estas tomadas por criterio colectivo, es decir, es la inquietud de muchos de los estudiantes de la carrera de periodismo, pero también aquí hay estudiantes de la carrera de comunicación de la facultad que seguramente están interesados en poder conocer un poco más de tu experiencia y de tus criterios respecto a cómo contar historias interesantes. Hay gente aquí que está en redacción creativa, por ejemplo. De hecho, esta universidad se ha caracterizado por tener a grandes guionistas, a chicos que han trascendido incluso fronteras, y gente que ha podido hacer de la comunicación algo muy importante y dejar incluso el nombre de nuestra ciudad y del país en alto en esta área de profesionalización. Así que, Richard, adelante. Lenin está para atender tus dudas. Por supuesto, yo también me sumo a la bienvenida a Lenin Artieda de este espacio para hablar precisamente de lo que creemos muchos y lo que hemos aprendido, que es el ADN del periodismo, contar una historia, de la forma en que se la haga, pero contar la historia. Pero antes, quiero presentarles quién es Lenin Artieda. Lenin Artieda, periodista guayaquileño, tiene más de 20 años de experiencia profesional y ha trabajado para prestigiosos medios de comunicación como Ecoavisa, probablemente lo hayan visto o lo vean aún, y en Revista Vistazo, un reconocido cronista y, como él ya reconoció, también en un periodismo literario. Y por supuesto está aquí porque es un experto en contar historias. En ese contexto, Lenin, yo quisiera iniciar preguntándote sobre esto de las buenas historias. Parece tal vez la pregunta más básica, pero ¿qué diferencia una historia de una buena historia? Te voy a dar una respuesta también que te va a sonar bastante básica. Y una historia se diferencia de una historia, se diferencia de una buena historia por el modo de contarlo. Si ustedes ingresan a mi cuenta de Instagram, se van a encontrar con una publicación del mes de febrero, creo que fue, un poquito antes de que empiece la pandemia. Y permíteme contarte esta anécdota rapidito. Yo llegué un día al canal y me dijeron, mira, tienes que irte a la provincia de Los Ríos porque hay una inundación. Una inundación como hay en todos los inviernos en la provincia de Los Ríos, que llueve 15 minutos, pues, y eso se va a pique, ¿no? Entonces, o sea, qué pereza, en serio. Otra vez la misma vaina de la inundación y del agricultor que lo ha perdido todo, y la carretera cortada y la autoridad que no los atiende. O sea, qué pereza, en serio. De hecho, con Carlos en el canal molestábamos mucho cuando se acercaban ciertas fechas, porque decíamos, saca la plantilla. Por ejemplo, qué sé yo, Semana Santa. Ya saca la plantilla del reportaje de Semana Santa. Carnaval. Los cientos, miles de turistas coparon la terminal terrestre de Guayaquil para dirigirse hacia los balnearios. Es lo mismo de todos los años. Entonces, cuando me dijeron que tenía que irme allá a cubrir esta inundación, te lo juro que me fui con toda la mala gana del mundo, con toda la mala gana del mundo. Pero al llegar al lugar, dije, ¿sabes qué? O sea, sí, puedo, como decía Carlos, sacar la plantilla y la 35 y dale. O sea, le cambias el nombre a las personas y el nombre del sitio inundado y ya está. Pero dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer un tipo de observación diferente a esto que ocurre siempre y ya te digo, yo los invito a la cuenta, no a seguirme, no para nada, sino simplemente a entrar y a observar ese reportaje porque van a encontrarse con una nota distinta sobre un hecho que ocurre siempre. Qué sé yo, hay figuras que se lograron construir que son muy interesantes, figuras literarias, por supuesto, para contar una situación, yo te digo, que es cotidiana, que ocurre todos los inviernos, de gente que está hasta acostumbrada. Es novedoso para nosotros, ¿no? Se inundó tal parte, pero ellos están muertos de la risa. Y estaba el río desbordado y ellos se reían y nadaban en él. Y decían, sí, no han venido las autoridades, pero es que eso es lo normal, porque raro sería que vengan.
¿no? O sea, y sí, la carretera se ha ido, pero tranquilo, que ya esto después de un tiempo se seca y ya, pues, nuevamente comenzamos a trabajar en lo nuestro. Entonces, como les decía al inicio, uno cuando sale a la calle, uno tiene que ir con todos sus sentidos activos, y estar viendo, escuchando, oliendo, porque todas esas cosas las podemos contar en nuestro reportaje y sin duda lo van a terminar enriqueciendo. O sea, ¿te imaginas que tú salgas, qué sé yo, un día a hablar sobre una marcha y decir que, no sé, la avenida 9 de octubre olía a domingo? O sea, vas a poner a la gente a pensar y a decir, a ver, espérate un rato. O sea, y vas a generar 10.000 reacciones distintas. Ojo, porque en la gente de mi generación, el domingo tenía un olor particular. A mí el domingo me huele a canguil. A los canguiles que vendían en el cine, que es el día en el que cuando yo era un niño iba al cine, pues, y me olía también a canguil porque lo vendían afuera de las iglesias y uno los domingos iba a misa. Entonces, ese es un olor al que a mí me remite el día domingo. Pero estoy seguro que si ustedes se ponen a tratar de identificar a qué les podría oler un domingo, cada uno de ustedes va a tener un recuerdo y una sensación distinta. Entonces, ese ejercicio de motivar reflexiones y pensamientos, de irle tocando, haciéndole un toc-toc a la cabeza de cada uno de nosotros, con el discurso que podamos plantear dentro de nuestra narración periodística, a mí me parece sobre todo que es algo muy divertido, una cuestión lúdica, ¿no? Porque el periodismo no solamente es para informar, también es para divertirse, y si lo podemos hacer de manera sana, obviamente, pues adelante. Sí, precisamente ese concepto que acabas de manejar, un cronista colombiano, recurrente invitado al Festival Gao y ganador de premios como el Rey de España y Ortega y Gasset, Alberto Salcedo Ramos, en sus intervenciones suele insistir, porque suelen también ir muchos estudiantes de periodismo al Festival Gao, ¿no? Que la pregunta que debe recalcar, que debe taladrear el cerebro de un periodista es cómo contar esa historia y que no aburra, ¿ya? Y para responder a esa pregunta, él ya brinda algunos consejos como evitar contar lo irrelevante, crearles escenas con palabras para que la mente también juegue y darle la vida a los datos. Entonces, continúo, Lenin, preguntándote entonces, ¿cuáles son esos principios que tú rescatas que son necesarios para contar una buena historia? Bueno, ahí me vas a permitir discrepar con el maestro, pero yo no creo que se pueda hacer una lista, porque ¿qué es lo irrelevante? ¿Quién define, quién determina qué es lo irrelevante? Yo recuerdo en alguna cobertura presidencial en el año 2006, estaba siguiendo a un candidato a la presidencia de la República que después se convirtió en tirano, y mira, llegábamos, no me acuerdo a qué lugar, porque me tocó acompañarlo por todo el país, y de repente era un sitio en donde iba a darse una concentración, había una tarima en el fondo, una cantidad impresionante de gente, pero a mí lo que me llamó más la atención fue que había un árbol gigante, muy frondoso, y en ese árbol se habían subido unos 80, 90 niños, era un árbol grande, y estaban colgados en sus ramas, todos, tú sabes, la gente en el campo es muy hábil, a nosotros los que habitamos en las ciudades, este tipo de cosas nos llaman la atención, pero para ellos forma parte de su cotidianeidad. Entonces, de repente ver este árbol con 90 muchachitos allí que estaban presentes, claro, porque era un día de fiesta, ¿no? Ellos de política quizás no entendían mucho o nada, pero era todo un acontecimiento que llegara un candidato a la presidencia de la República y en el pueblo era un día de fiesta. Entonces, un árbol con 90 muchachos puede ser irrelevante, pero a mí me pareció que debía ser el eje de mi reportaje el árbol de niños. Que haberme encontrado en esa tarde con un árbol que daba niños, ¿no? Con todo lo que ello pueda significar y con todo lo que cada uno de nosotros pueda interpretar o inferir de una frase como esa. Listo. Ya pasando al manejo de las historias, pero en las plataformas, contextualizándolo ahora. Muchos periodistas que se desenvuelven ya en el área digital tienen esta problemática de que la elección, tanto del formato como la plataforma,
es tan importante, o tal vez más, que la elección propia de las palabras de la historia. No solamente es como el contarla, sino cómo contarla. Entonces, en tu experiencia, ¿qué formatos o plataformas crees que ayudan a potenciar una historia para hacerla una buena historia? A ver, yo creo que independientemente de la plataforma que utilices, el instrumento que es transversal a todas ellas resulta ser la palabra. Entonces, no importa si lo cuentas por Instagram, por Facebook, si lo cuentas por Twitter, si haces un blog, si tienes un canal de YouTube. Eso, la verdad es que, no sé, puede incidir quizás en el impacto, en el público objetivo, qué sé yo, en las edades de tu audiencia, en cosas de ese tipo sobre las que no soy experto, pero sin duda, y de eso estoy absolutamente seguro, el manejo adecuado del lenguaje es lo que va a potenciar tu historia y lo que la va a hacer mucho más aprehensible para quien la observe, entiéndase, leerla, la escucha a través de un podcast o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, mucho se habla de redes sociales en estos tiempos, pero el Ecuador es un país en donde el Internet es caro. Es carísimo, tener un plan de datos acá es una locura, y donde hay mucha gente pobre. Entonces, ¿tú crees que quienes habitan en las zonas marginales de Guayaquil, en Monte Sinaí, tienen para pagar, no sé, ponle tú, $20, $25 mensuales de un plan básico de datos y poder ellos, no sé, observar un noticiero o escuchar un podcast o meterse a Instagram, que te consume cualquier cantidad de datos para informarse a través de historias de Instagram? Yo creo que no he hecho el estudio, pero estoy casi seguro que no. Una cosa más, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Monte Sinaí, tener un teléfono inteligente en Monte Sinaí no te sirve de nada porque no hay señal. Entonces, y esa es la realidad del 70% de quienes habitan en este país. Entonces, vamos, sí que es la nueva tendencia y que es la nueva onda y que vamos a desarrollar y que fijémonos en la plataforma y que apuntemos a lo digital, pero, y esto es una verdad, que lo puedes medir más, pero por supuesto, y esa es la ventaja, ¿no?, que tienen las redes sociales. Entonces, tú sabes exactamente cuántas personas te están observando y si pides la data a la empresa, pues te van a decir que en qué lugares estaban, te hacen toda una georreferenciación, te dan el rango de edades, o sea, te dan absolutamente todo el condumio de tu audiencia, todas las especificaciones técnicas de quienes te han visto, pero el público al que puedes llegar, la audiencia a la que puedes llegar a través de las nuevas plataformas es sin duda mucho, mucho menor que aquella a la que puedes alcanzar a través de los medios tradicionales. Si eso es bueno o malo, mira, no te lo sabría decir. Que en un corto plazo espero que se superen los problemas técnicos, que el Internet ya no sea tan caro, que el Internet llegue realmente a todas partes. Ojalá, porque eso permitiría desarrollar nuevas narrativas o potenciar las nuevas narrativas que ya existen a través de estas plataformas y realmente poder, pues, impactar, ¿no? Dejar una impronta en una audiencia, en un público mucho más amplio. Por supuesto, agradezco tus respuestas y para seguir vamos a presentar un poco de tu trabajo, un reportaje que realizaste en el momento más duro que vivió Guayaquil por el coronavirus. Todo se mueve en un espacio más pequeño, pero todo está en silencio. La vida está muteada y la muerte es insonora. La gente muerde su dolor y también alimenta rencores porque sencillamente no es justo, porque no tenía que pasar así ni ahora, porque no hay una respuesta. El problema no es la partida, sino la ausencia del adiós, la certeza de que la última dignidad es una imagen lejana, imposible.
se están yendo solos. Y no hay despedidas, no hay el nosotros. El juntos hasta el final es una promesa rota. La vida está pasando rápido y está doliendo demasiado. Porque no habíamos visto nunca nada igual. Nos habían contado, sí, leímos que ocurría en otras partes, vimos que pasó alguna vez, pero nunca ese horror se instaló tan cerca, llenándonos de incertidumbre y de todos los miedos. Y no sabemos si vamos a volver, si vamos a vernos nuevamente y a estar todos juntos. Y no, a todos nos falta alguien. Y a veces ni siquiera sabemos dónde mismo están, a dónde es que se fue su cuerpo. Y esa ausencia sin piedad nos está marcando hondo a lágrima y fuego. La fe a ratos se encoge. La esperanza está golpeada, pero adentro, profundo, pervive como una ilusión, una alucinación. Una semilla de confianza en que algún rato esto se acaba y volveremos entonces a poblar las calles y los corazones. Para ese momento quizás hayamos aprendido lo frágiles que somos y empecemos a reconocer lo cotidiano en toda su dimensión, como lo que verdaderamente es, como un milagro. Sin duda, completamente envolvente y completamente emocionante. El diálogo lo continúa Karely Rincón. Hola, una vez más, bienvenido Lenin a esta tarde, casi noche de conversación. Como dijo Richard, un reportaje bastante conmovedor, y no porque necesariamente el trabajo periodístico deba primordialmente conmover, pero sin duda, como compartías hoy en tus redes sociales, Jorge Luis Borges dijo, ¿no?, que todo buen trabajo debe hacernos sentir extraños. Y bueno, definitivamente eso causó en nosotros lo que acabamos de ver. Para continuar esta conversación, me gustaría profundizar un poquito más en lo que a breves rasgos se trató en el bloque anterior, por así decirlo. Estaremos conversando un poco de la incidencia de la inmediatez digital, que como bien ya se mencionó, en Ecuador es algo que se evidencia progresivamente. Entonces, me gustaría hacer una pregunta que creo que a muchos de los jóvenes estudiantes de periodismo nos inquieta al ver esta realidad. Lenin, ¿las buenas historias deben perseguir a las nuevas audiencias o las nuevas audiencias deben perseguir las buenas historias? Yo creo que hay un ejercicio de complementariedad entre lo uno y lo otro. Yo creo que todos tenemos buenas historias, pero no todos sabemos contarlas de la mejor manera. Si a las 125 personas que están conectadas en este momento les decimos, cuéntame la historia más chévere que te haya tocado vivir en tu vida. Cuéntame el hecho. Cuéntame el hecho. O sea, todos tenemos una historia vacancísima que nos ha ocurrido en algún momento, fantástica, conmovedora, no sé, brutal, en fin, con distintas aristas, pero quizás no todos podemos relatarla exactamente de la manera adecuada para que tenga el impacto que aspiramos sobre una audiencia determinada. Además, hay otra cosa, y es que las audiencias son disímiles, ¿no? Entonces, no podemos aspirar a llegar de la misma manera a los jóvenes, a las personas que están entre los 30 y 40 años, a quienes tienen más de 40, a quienes tienen más de 50, o sea, porque cada uno de ellos está constituido, está hecho de otras historias, de otras experiencias, y quizás lo que nos sorprenda a unos, a otros no les cause ningún impacto. Entonces, la uniformidad narrativa es un error, sin duda, pero yo sí creo que, o esa búsqueda del, no, es que esto tiene que gustarle a todo el mundo, no, es imposible, pero ya te digo, yo sí creo que las buenas historias deben ir en busca, o sea,
la manera de contar historias tiene que tratar de adecuarse a las nuevas audiencias, y yo creo que las nuevas audiencias también están buscando a alguien que les cuente historias con las que puedan identificarse, que los convoque, que los sorprenda. Muchas gracias, Lenin. Para seguir en esta línea, ¿verdad? Ya nos dejaste claro cuál debe ser de pronto en donde debemos realmente concentrarnos, ya que como jóvenes muchas veces queremos acaparar con todo, como quien dice. Una siguiente pregunta. Lenin, una de las cosas que caracteriza, como bien sabemos, la comunicación en estos últimos años es la temporalidad y la frecuente actualización de los hechos. ¿Cuál debe ser entonces ese componente diferenciador que destaque mi historia de las demás? Ah, mira, eso es interesantísimo porque, bueno, en las redacciones tenemos y eso es algo que no ha cambiado, ¿ah? Eso desde los tiempos de Carlos Galecio, es decir, hace bastantes años atrás, en las redacciones existe algo que se llama hora de cierre. Y tiene que haber un momento en el que tú digas, bueno, hasta aquí voy a contarlo. Porque si voy a... Y en eso, por ejemplo, te ayuda mucho lo digital, ¿no? O sea, me vas a disculpar si de repente hago digresiones, pero es porque yo he sido formado en medios tradicionales y entonces tengo como una caja allí que me limita, pero estoy consciente también de las ventajas, de las virtudes que brindan los nuevos medios de comunicación. Por ejemplo, qué sé yo, los diarios ahora en sus ediciones digitales te pueden ir haciendo actualizaciones constantes, ¿no? de las noticias. Sin embargo, pues un noticiero debes tener una hora de cierre. ¿Y cómo haces entonces? ¿Qué es lo que se privilegia? Si no te puedo dar realmente lo último de lo último, porque mi reportaje tiene que estar editado al menos unos 20 minutos antes de que empiece el noticiero, o unos 5, o unos 30 segundos, ¿sí o no, Carlos? Unos 30, o ya con los titulares al aire y tú lo estás terminando de enviar, esas cosas que pasan a veces. Pero bueno, lo que se debe privilegiar sin duda es aquello de mayor relevancia, ¿no? Y siempre estar abierto y dispuesto pues a la actualización. En el hard copy, en el periódico impreso, pues es un poco más complicado. Sin embargo, yo creo que las ediciones digitales de los medios de comunicación, que todos lo tienen, están haciendo un trabajo importante, quizás no óptimo, pero sin duda están muy pendientes de aquello que tú señalas, Carelis, de ir actualizando de manera constante los hechos, y a eso se suma un componente adicional, y es que con este asunto de Twitter, muchas personas, y no necesariamente los medios formales, se pueden encargar también de ir actualizando ciertos datos, aunque no gocen de la confiabilidad que sí te da un medio de comunicación. O sea, no es lo mismo ver que, qué sé yo, si tú el día de mañana lees que Pedro Palacios ha dicho que está cerrado el puente de la Unidad Nacional y tú vives en Durán, bueno, pues inmediatamente vas a tratar de confirmar la información en un medio, ¿no? Sin embargo, si lo lees en la cuenta del Universo, entonces empiezas a buscar la manera de llegar a tu casa o al punto al que ibas en Durán por una vía distinta, porque de inmediato lo crees. Entonces, ese plus que tienen los medios de comunicación, no sé si lamentable o afortunadamente, yo creo que más lo segundo que lo primero, es decir, más afortunadamente que lo otro, no ha logrado ser reemplazado aún por influencers ni por los llamados periodistas ciudadanos, que, no sé, es una categoría, la verdad, bastante oscura, ¿no? Porque no son responsables de lo que dicen y no conoces de sus trayectorias, no sabes cuál es la formación que tienen y sobre todo no sabes a qué responde la mirada que ellos están desarrollando o que están comunicando sobre un hecho de cualquier índole que se pueda considerar en algunos casos noticioso. Muchas gracias, Lenin.
Quiero plantear una última pregunta de mi parte y llama mucho mi atención que esta siguiente pregunta conecta con la idea con la que tú abriste este espacio de la narración. Me permito citar al periodista Jorge Cardona, editor del Espectador en Colombia. Él plantea literalmente que la vida no es blanco o negro, que tiene matices que deben estar reflejados en el contenido. Yo te pregunto, Lenin, desde tu experiencia, ¿cómo condensar todos esos matices de los que habla Cardona en una historia que, debido a la digitalización, aunque progresivamente la estemos viendo, debe cumplir con diversos formatos de publicación, límite de caracteres, entre otras cosas? A ver, eso es quizás lo más complicado, ¿no? Porque cuando tú desarrollas procesos de observación con la intención de crear un discurso, de repente estás repleto de datos, de información, de cifras o de historias, y tienes que empezar a segmentar, y tienes que empezar a dejar cosas de lado, y tratas de escoger aquello que a ti te parece que es lo más importante, y dentro de ese proceso muchas veces nos equivocamos y puede ser que estemos dejando cosas que de ser publicadas pudieran ser de mucha relevancia para la audiencia, pero que tú consideras de una manera legítima también que lo otro que vas a poner es realmente más importante. Entonces, mira, en el periodismo, como en toda actividad humana, estamos propensos permanentemente, la mayor parte del tiempo, a cometer errores. Sin embargo, creo que si hacemos el trabajo de una manera honesta, esos errores podrían llegar a tener algún tipo de justificación. Con esto no te estoy tratando de decir que equivoquémonos nomás, que no pasa nada, porque como lo estoy haciendo de manera honesta, pues no. No, lo que te quiero decir es que debemos ser extremadamente rigurosos y que debemos tomarnos muchísimo tiempo y con muchísima responsabilidad aquello que estamos haciendo. Cuando ocurrió el terremoto en Manabí, me tocaba, me mandó este señor, creo que fue el que me dijo que tenía que irme y que a contar historias, o sea, a conversar con la gente, ¿no? ¿Y con qué te encontrabas? Con tragedias similares, personas que habían perdido sus casas, que se había derrumbado el lugar en el que trabajaban, personas que habían perdido a sus familias, algunos los que tenían suerte, pues un miembro, y otros que lo habían perdido por completo, gente que había perdido sus mascotas. Y claro, por ejemplo, mira, yo no tengo mascotas. Yo no tengo perro, yo no tengo gato, de hecho no es que me gusten mucho los animales. Entonces, ¿cómo conectas tú con esa persona a quien se le perdió su compañero de toda la vida, o sea, su perrito que había estado con él, pues, no sé, 12, 13 años, y que sencillamente desapareció? ¿Cómo lo cuentas? O sea, ¿cómo lo vas a conectar? ¿Cómo haces que eso trascienda realmente? Si no te impacta a ti, ¿cómo se lo vas a contar al resto de gente para que pueda generarle algún tipo de impacto? ¿Qué es más relevante? ¿Contar la historia de alguien que perdió a sus 3 hijos o contar la historia de alguien que perdió su perrito? Los animalistas y las personas que tienen mascotas seguramente van a decir, no, el perrito también es importante, o cuenta las dos, qué sé yo. Entonces, es allí cuando, y mira, te pongo un ejemplo que podría ser quizás considerado sencillo, te encuentras allí con el dilema y dices, bueno, ¿qué cuento ahora? ¿Y sabes qué? Yo creo que en algún momento me vi abocado a esa dicotomía y preferí la historia del perrito. ¿Por qué? Porque me parecía que tenía una mayor carga estética. ¿Sí? Y en el periodismo yo creo que también tenemos que apuntar hacia aquello. No solamente hacia lo informativo, a lo lúdico también, pero por supuesto, pero también hacia lo estético. Que alguien haya perdido su mascota y que de repente, después de una semana, de 10 días, de 15 días, la vuelva a encontrar, yo creo que es como un canto a la esperanza, ¿no? Es un decir, ¿sabes qué? Cuando crees que has perdido al ser al que más querías, que en este caso era, pues, su perro, y que todo se había acabado y que en medio de esta destrucción, y cuando pensaste que nada peor podía ocurrir, te diste cuenta de que hasta el perro se te había, o creíste que hasta el perro se te había muerto, pues descubres que no, que él estuvo por allí, que él te estuvo también buscando y que finalmente pudieron reencontrarse. Hay esas historias
que muchos podrían decir, pero esos sentimentalismos bobos que a nadie le interesan. Yo creo que a todos nos interesan porque no conozco todavía a la persona, al ser humano que nos sienta. Muchas gracias, Lenin. Más que respuesta, siento que también dejas como un reto para nosotros ir formándonos bajo un criterio que sepa elegir en momentos cruciales como el que pusiste de ejemplo. Muchas gracias. Para continuar el diálogo, le voy a dar el paso a Gabriela Matamoros. Bueno, muchas gracias, Lenin. En este momento yo quisiera centrar mis preguntas hacia el lado de la audiencia, especialmente en este momento en el que estamos viviendo la era de la información fragmentada, en la que si tu video no tiene o no capta la atención de la audiencia en 8 segundos, o si tú lo que quieres comunicar no está en 200 caracteres, no están tomados en cuenta. Para ti, yo quisiera saber qué elementos debería tener nuestros reportajes audiovisuales para lograr captar sobre todo la audiencia de los jóvenes. Una frase de impacto de inicio, siempre, siempre. ¿Sí o no, señora Galecio? Algo que te haga cimbrar la cabeza o el cuerpo. Una mañana de miércoles. Era una mañana de miércoles, claro. Y un presidente estaba suelto en Guayaquil. Entonces, si tú empiezas un reportaje diciendo, era una mañana de miércoles, o sea, todo el mundo dice, ¿qué pasó? Y es una frase común, es una frase cotidiana. Y claro, calzaba porque justamente ese era un día miércoles en el que el presidente había venido a Guayaquil. Entonces yo no estaba diciendo en realidad que había sido un mal día. Estaba simplemente describiendo que se trataba de una mañana de un día miércoles. Cada quien que lo interprete como quiera. En todo caso, lograbas captar la atención de la audiencia y querías saber más. ¿Por qué te estabas refiriendo a ello? ¿Por qué lo habías planteado de esa manera? Yo creo que nuestra primera frase es el éxito, es el gancho, es lo que realmente va a hacer que la audiencia se acuerde de nuestros reportajes. Porque, mira, hay redacciones en donde hay personas que quieren tener los reportajes que abren los noticieros, y está muy bien, porque son las noticias del día, son las noticias más importantes, ¿no? Entonces, estás abriendo el noticiero y qué chévere, tengo la nota coyuntural, la nota importante, pero yo creo, y eso es un consejo sin que nadie me lo haya pedido, que el sumum, lo más chévere, lo más rico de hacer periodismo no es estar en la portada de un diario, no es ser la primera nota de un noticiero. Lo más rico de hacer periodismo es que la gente se acuerde de tu reportaje y que luego de una semana, de un mes, o en algunos casos de algunos años, te digan, oye, yo me acuerdo que tú una vez contaste algo que decía más o menos así. Y se acuerdan hasta de algunas de las frases que puedes haber dicho en tu nota, y creo que ese es el camino, ¿no? Una frase de impacto, obviamente, acompañada pues de un relato que logre realmente impactar en la audiencia. ¿Y cómo impactamos? Bueno, hablándole primero a la gente en el lenguaje que utilizan. Este asunto de... Cuando nosotros, si yo les digo a cualquiera de ustedes, ¿cómo estuvo tu día? Ustedes me van a decir, ustedes no me van a decir, 7 de la mañana desperté, 8:30 desayuno, café con tostadas y una fruta. 11 de la mañana salí a, no sé, hacia la universidad a ver unos papeles. No, tú vas, ¿cómo lo cuentas? Tú dices, ¿cómo estuvo tu día? Ni sabes. No me sonó la alarma y me desperté recién a las 7 de la mañana. Me di un brinco de la cama, no tuve tiempo ni siquiera de bañarme. Me tomé un café que estuvo ahí medio frío con unas tostadas y me fui llevando una fruta para el camino. Como el carro lo tengo dañado, entonces me tocó coger un bus. Imagínate, la Metrovía iba repleta y el COVID-19 jugaba al pepo. Bueno, finalmente llegué a la universidad, pude hacer los papeles, y lo vas contando así, porque esa es la manera como nos comunicamos y cómo impactamos y cómo captamos la atención de quienes nos rodean. Entonces, si ese es nuestro mecanismo efectivo de comunicación, ¿por qué debemos cambiarlo cuando vamos a contar una noticia? Con esto no les estoy diciendo tampoco que tenemos que ser
en extremo coloquiales, pero no debemos tenerle miedo tampoco a las frases cotidianas, porque son la manera efectiva, la más efectiva que tenemos pues, para comunicarnos. Bien, retomando lo que estabas diciendo de que no es importante o no es quizás lo top que tu noticia salga en una primera portada, no sé, quizás en el portal web, que sea la noticia con la que se abra el portal. ¿Tú crees que estas buenas historias deben seguir o deben llevarse bien con las exigencias que ahora en la época digital tenemos sobre el tráfico y los clics? A ver, una cosa, o sea, puedes lograr los dos temas, ¿no? Puedes abrir un noticiero con la mejor historia. Sí, lo puedes hacer, pero generalmente la coyuntura o los temas de coyuntura no te dan como que mucho espacio, mucho chance para ejercer estas modalidades distintas o estos ejercicios narrativos diferentes. Uno tiene que a veces estar un poco más apegado a las formalidades y eso es una pena. Pero tú me hablabas sobre los tráficos y los links. Bueno, eso yo creo que va un poco más por el lado de los titulares, ¿no? Allí un buen titular te puede generar una cantidad impresionante de clics. Sin embargo, no necesariamente cuando se abra la noticia te vas a encontrar con una historia bien contada, sino simplemente con lo que tenías era una historia bien titulada, que son dos cosas distintas. Y ahí viene otro tema más, ¿no? A ver, contar una buena historia, para contar una buena historia necesitas de tiempo o de espacio. Y aquí te dicen en todas partes que la gente no quiere ver, que la gente se aburre a los ¿cuántos segundos? A los 40 segundos, a los, no sé, 50 segundos. Si no le llamó o sea, se aburre y te cambia. Y la gente tampoco lee, ¿no? Que ese es otro de los paradigmas que potencian cada vez estas micronoticias que no te dicen nada. Lo que te dicen, no, es que la gente no lee. Entonces, si le pones más de 2 párrafos, ok, lo perdiste. No lo sé. No lo sé, o sea, porque si esa fuera una verdad absoluta, ¿qué hacemos aquí hablando nosotros de contar buenas historias? Porque en 2 párrafos no vamos a contar una buena historia, eso sí es seguro. Entonces, estamos perdiendo el tiempo, chicos. Ustedes seguramente tienen otras cosas más importantes que hacer que estar conectados aquí, y yo tengo un programa que preparar para la radio ya mismo. Pero no, yo creo, primero, que la gente sí lee, y segundo, la gente sí ve, y la gente sí está dispuesta a consumir buenas historias. Entonces, nuestro reto está precisamente en alcanzar una cantidad importante de clics, una cantidad importante de visualizaciones con estos temas. Mira, yo soy yo ya soy un poco viejito, entonces soy bastante precario en el manejo de mis redes sociales. Sin embargo, te puedo decir que las cosas que más visualizaciones han tenido en mis redes sociales personales han sido precisamente los reportajes que he subido sobre distintos temas, aquellos que a mí me parece que son importantes o que han quedado chéveres porque tienen, no sé, el tiempo suficiente para contar lo que pasó, o que tienen quizás una lectura distinta pese a ser un tema cotidiano. Entonces, son los que más visualizaciones tienen, ¿no? Y yo no creo que la gente los vea pues, porque le sobra el tiempo, sino porque realmente logran establecer algún tipo de conexión a lo que se plantea. Bueno, Lenin, ya para finalizar, quisiera hacerte una última pregunta. Hay quienes dicen que para obtener información de calidad hay que pagar. Entonces, ¿tú crees que deberían apostar los medios nativos digitales a cambiar su modelo de negocios al muro de pago para poder nosotros acceder a buena información y buenas historias? A ver, ese es No, a ver, eso funciona, pero funciona en otras partes. Y funciona en otras partes porque bueno, el sistema educativo ecuatoriano es deficiente, ¿no? Entonces, si aquí la gente no paga, si aquí las librerías, los libreros se mueren de hambre, porque es muy poca la gente que va y que compra un libro para leer.
Yo creo que en lo digital, primero que la gente está acostumbrada ya durante, no sé cuántos años tiene el Internet, que desde los 90 y pico, o sea, 30 años de Internet, está acostumbrada a la gratuidad, y cambiarle ese chip a la gente y decirle esto que antes era gratis ahora lo tienes que pagar, empieza a causar un poco, primero que va a causar una resistencia y una reticencia al usuario, y además que a quienes lo han intentado hacer hasta el día de hoy les ha ido mal. Mira, el universo tuvo un intento inicial y tuvieron que dar marcha atrás. Expreso se mantiene todavía en esa lucha. Sin embargo, ya mismo cobran 5 centavos por la suscripción. O sea, empezaron, creo que era con $10, luego lo bajaron a 5, ahora está en 1,99, y ya mismo te dicen, no sé, o sea, 25 centavos y un chicle. O sea, entonces, no pega, no pega, no está funcionando, es lo que nos dice la realidad. Yo no sé si en un futuro realmente estos contenidos, ya te digo, no sé, o sea, no le he echado mucha cabeza, pero yo creo que la formación del ecuatoriano, lamentablemente, primero que no valora lo que se hace aquí en el país, y creen que, no sé, yo conozco, por ejemplo, algunos ecuatorianos que están registrados en revistas españolas, ¿no? Y que están suscritos y que pagan sus mensualidades, y me parece muy bien. Pero si tú le planteas la posibilidad de que hagan lo mismo con un medio digital nacional, te dicen, no, ¿y quién va a escribir allí? No, que mira, que... Entonces, la cosa se pone un poco más compleja. Veo también que existen por allí algunos intentos de cobrar, o sobre todo de solicitar aportes, ¿no? Voluntarios. Mira, apóyanos, ponnos ahí un billete para que podamos seguir haciendo esto, para no tener que depender de auspiciantes. Es legítimo, es interesante, pero yo no creo que el nivel educativo del Ecuador haya logrado formar a un público dispuesto a pagar lo que cuesta una buena historia. Aparte que hacer una buena historia, desarrollar una buena historia, es caro. O sea, las buenas historias tú no las haces con 60 centavos para el bus. O sea, no. Una buena historia requiere de mucha observación, de mucho trabajo y de un costo importante, económicamente hablando. Entonces, claro, también por allí podríamos ver por qué muchos medios de comunicación no quieren gastar o invertir demasiado en periodismo de largo aliento, primero porque cuesta mucho, y segundo porque la gente no siempre lo valora. Hay una responsabilidad compartida, ¿no? Porque yo creo que más allá de que la gente no lo valore, los medios sí deberían insistir en generar ese tipo de contenidos para que, si no los valora, pues a punta de choque y a punta de buenas historias, pues los vamos a terminar formando y generando una audiencia exigente y que cada vez nos pida más de eso. Muchas gracias, Lenin. A las órdenes. Gracias, muchas gracias a Richard, a Gabriela y a Carelis por esta conducción en este espacio. Estamos cerrando así este tiempo. Vamos a valorar muchísimo el trabajo que Lenin hace. Creo que lo hará por mucho tiempo más, si tenemos salud en esta vida. Y no quisiera despedir este espacio sin darle la oportunidad a nuestro decano, a Rodrigo Cisternas, quien también quisiera compartir algo contigo, Lenin. No, bueno, Lenin, no, solo me queda agradecer a nombre de la facultad, y es muy interesante, yo te escuchaba con mucha atención y miraba un poco a los chicos. Acá tenemos alumnos de todas las carreras, no solo de periodismo, hay alumnos de escénica, de comunicación, de marketing, de diseño, y la verdad que el tema de contar historia, creo que, a ver, el hecho de que tú seas periodista, podría hacer pensar a la gente que solo los periodistas necesitan contar una buena historia. Pero me doy cuenta que cada alumno o cada profesional debe ser capaz de hacer eso. Por lo tanto, creo que los tips, tu experiencia, las cosas que nos has dejado, nos abre una inquietud a todos. Es decir, la necesidad de saber contar historias que sean relevantes. Y cuando hablo de relevante, no solo son historias que son complejas o muy complicadas, sino que son historias simples de la vida real, y por eso yo quiero agradecerte tu tiempo,
que te has tomado de compartir con nosotros, y bueno, decirte que Casa Grande es tu casa, así que muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, acuérdate que me gradué allí, Rodrigo. Yo lo sé, yo sé que es tu casa. Pero además una cosa importante es también felicitar a los chicos, ¿no? Creo que es una iniciativa y de la carrera de periodismo es cómo alumnos de formación de periodismo están entrevistando a gente de tu experiencia. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Rodrigo, y solo quiero contarles una cosita más. Sí, no le tengamos miedo a contar historias, a tratar de formarnos para contar buenas historias, pero sobre todo no creamos nunca que una historia debe ser comunicada desde lo formal. Contemos, no le tengamos miedo a contar historias desde la alegría, desde la decepción, desde la tristeza o desde la ira, ¿no? Que nuestras historias estén cargadas de sentimientos, porque como se los dije hace un rato, no existe todavía en este planeta el ser humano que nos sienta. Y si por allí alguien quiere calificarnos de sentimentalistas, pues adelante, qué honor. En todo caso, feo sería que nos digan que no tenemos sentimiento alguno. Gracias. Muchas gracias, Lenin. Gracias a todos los estudiantes. Seguramente habrá una próxima oportunidad. Que estén bien y sigan adelante en sus tareas. Hasta luego.